todos, bienvenidos una vez más a Deletreando. Estamos bien entusiasmados porque ya teníamos mucho tiempo sin estar aquí. Hola Roberto. Hola, ¿Cómo muchísimo estás? tiempo, la verdad. Sí, ya los teníamos un poco abandonados. Perdonen por eso, sabemos que algunos ya nos estaban pidiendo este episodio desde hace un buen tiempo, pero no se nos habían acomodado por ahí algunas cosas y como sea, aquí estamos. Estamos contentos de estar con ustedes otra vez. Esperamos no ausentarnos mucho tiempo de nuevo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un libro que nos tiene especialmente emocionados porque fue una lectura nueva para los dos. Muy, muy distinta. Yo creo que no solemos leer muchas obras románticas y sí, pues conocemos las más populares, pero esta me impresionó para bien. No sé a ti qué te pareció, pero a mí me fascinó de principio a fin. A mí también, la verdad es que nunca he sido de leer este tipo de obras. Bueno, sí había leído cosas románticas, como todos seguramente hemos leído alguna vez, pero no de este estilo en particular, no de esta forma tan entrañable y tan impresionante. Y bueno, si todavía no han leído el título el título del podcast el día de hoy, estamos hablando de las desventuras del joven Bert. Y de antemano, Ah, disculpas si no pronunciamos bien algunos nombres, pero es que es una obra alemana. esta obra en específico marcó un antes y un después en la literatura alemana. Les contaremos más adelante sobre esto, pero antes de adentrarnos por completo en la obra, tenemos que hablar del autor, que se llama Johann Gut, y espero me perdone si lo estoy pronunciando mal, porque seguramente así es, pero bueno, él nace en 1749 en Frankfurt y muere en 1832 en Weimar. Es un escritor alemán, novelista, aunque yo pondría la palabra novelista entre comillas. Bueno, él es más conocido por sus obras en teatro que por estas novelas, entonces es interesante. Sin embargo, en este episodio nos centraremos completamente en una novela que está escrita epistolarmente y para aquellos que no saben es a través de cartas. Pero bueno, regresando al autor, él era un escritor que tenía dinero desde el inicio. Su familia era millonaria, bueno, quizá no millonaria, pero sí muy acomodada. Su padre se encargó de darle la mejor educación posible. Se fue a, bueno, lo mandó a estudiar a Estrasburgo y bueno, nos podemos dar una idea de cuánto dinero tenían. Él en la escuela estudió Derecho en la universidad, pero poco a poco se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en las letras. Tuvo un accidente en la escuela que lo obligó a regresar a casa y pasó mucho tiempo rodeado de libros, ¿no? Ese momento fue decisivo porque se dedicó completamente a la literatura, a pesar de que sí terminó sus estudios en política. Su vida es muy importante para esta obra porque inspiró al menos la primer parte de la novela que vamos a hablar el día de hoy. Es una novela, no sé cómo la describirías tú, Joana, pero creo que sí es de amor. Yo diría que sí es de amor. Entonces es complicado. Estamos hablando de que no se sabe con exactitud en qué fecha, pero se cree que entre 1775 y 1782 entabla una relación muy cercana con una joven llamada Charlotte Stein o Carlotte Stein, de la cual se enamoró profundamente. Es muy gracioso cómo pasó esto porque nunca mostró el amor hacia esta joven y se dedicaba exclusivamente a guardarlo para él. Esto era porque la joven estaba comprometida con otro hombre que era muy amigo de él. Entonces era como un drama, un trío amoroso muy extraño porque ella lo quería mucho, pero no lo quería como, pues, amorosamente. Entonces es un revuelo muy intenso. Ya para 1786, Good abandona Weimar y se va, viaja, se quiere olvidar de esta mujer y la manera en la que lo hace es escribiendo, ¿no? Bueno, su manera de sacar como todo lo que sentía era poniéndolo en papel y es un reflejo
tal cual. Parece que está hablando de él. Les digo que al menos en la primera parte, más adelante contaremos por qué solo en la primera parte, pero básicamente esta historia de amor con Carlota fue la que lo hizo escribir uno de los bestsellers más importantes en Alemania para la época, claramente. Bueno, hablando un poquito de Carlota antes de pasar a analizar la novela, pues es importante mencionar que fue la segunda hija de 16 hermanos de un funcionario público. Carlota también provenía de una familia acomodada o de dinero, entonces, no sé, se conocían por su círculo social, era muy común, su relación era, les comentaba, muy cercana. Se dice, bueno, esto sí es especulación, esto no está comprobado, pero según fechas específicas e historiadores, dicen que Good se enamoró específicamente el 9 de junio de 1772 en un baile ofrecido por la tía abuela de Carlota, ¿no? Entonces, dicen que ese día fue cuando se conocieron, cuando se amaron, cuando todo pasó. El baile se celebró por el motivo de un cumpleaños de una de sus primas de Carlota. Entonces, la verdad es que sí hay como mucho chisme literario alrededor de esta obra y no sé cómo es que saben esto, pero afirman los historiadores que toda la noche se pasó bailando con Charlotte. Entonces es muy extraño cómo es que saben esto. Y bueno, les digo que la historia continúa, pero Carlota se casa con Crester, se llamaba su prometido, en 1773 y tuvo cuatro hijas al inicio y después cuatro varones, así en ese orden. Es curioso, ¿no? Se comunicaba con Good a través de cartas y, ¿saben? O sea, a pesar de que él huyó para ponerle, no sé, algo para que su corazón sanara, la verdad es que siempre estuvo en contacto con ella. Bueno, según estos historiadores dicen que hoy en día cerca de 1.200 parientes de Carlot y sus hijos hermanos viven en Alemania, por si tienen es más un dato curioso, para que sepan que esta obra sí tiene sus fundamentos en la vida real. Y bueno, por otros pormenores de Gott, que a lo mejor ni son tan pormenores, es que este señor realmente estaba instruido en todas las áreas del conocimiento. Se habla de que escribió sobre física, química, anatomía, botánica, mineralogía, pintura, arquitectura, estadística y también era tecnócrata. Además de que era políglota, estudió derecho y bueno, en fin, mil cosas. De hecho, encontré que a pesar de que él estudió derecho, pagar por todas las áreas de la biblioteca porque a él le interesaban todas las áreas del conocimiento y que incluso él mismo se confesaba un tanto perdido porque no podía tomar como un camino definido, algo así como nosotros a los 18 tratando de escoger carrera, pero Oh, él en difícil. serio tenía demasiadas aficiones. Cuenta que él, este autor, pues sí, fue considerado un genio en su época. Yo creo que hasta la fecha, ¿no? Podemos pensar en Goethe, perdón si no lo pronuncié bien, podemos pensar en él como un genio, como quizá un prodigio. En su última de sus obras completas, lograron sacar 60 tomos, entonces imagínense la magnitud de su obra. Y solo estamos hablando de su obra literaria, sin hablar de sus otras áreas del conocimiento. Este señor era al parecer una persona de esas que no dormían porque estaban estudiando. Igual es importante mencionar que ya cuando este autor se consagró, ya era el figurón. Imagínense a J.K. Rowling, pero él era en Alemania. Tenía su casa, funcionaba como academia, entonces muchas personas acudían a él. Era muy importante su obra. De hecho, se hizo amigo de todos los autores populares de época. No se sientan mal, la verdad es que esta historia de amor trágica, que no se le dio, no fue como la única que tuvo. De hecho, fue un Don Juan. El hombre tuvo hijos por aquí, por allá, y muy impresionante cómo las personas acudían a su casa y él las recibía y hablaban de muchas cosas porque era una academia. Entonces, pues también nos podemos dar una idea de lo importante que este autor se convirtió en el país, porque
Alemania pasaba por un periodo donde no tenían obras propias. Ellos se inspiraban tanto en los demás países que terminaban copiando. El romanticismo lo terminan copiando en algún momento un poco después, pero antes de esto era una copia de todo lo demás. La ilustración, todos los movimientos que se imaginen fueron copiados por los alemanes. Entonces, ellos también se sentían mal porque no tenían un pasado histórico, literario, en el cual, no sé, del cual pudieran sentirse orgullosos, hasta que justamente en este periodo donde Goethe publica el libro de Werther, un poema épico espectacular que se llama El Cantar de los Nibelungos, que se cree que fue escrito en el siglo XII. Entonces, a partir de ese momento, la verdad es que sí cambia la perspectiva literaria en Alemania para bien. Yo creo que para bien. En algún momento les vamos a hablar de El Cantar de los Nibelungos, se los prometemos. Es importante cómo a partir de que un país encuentra algo que creía no tener, empieza a forjar su identidad desde ahí. Pero bueno, esto es tema para otro día y ahorita sí nos vamos a meter ya de lleno a contar sobre lo que envuelve la obra antes de todo, porque se suele confundir muchísimo y decimos que es una obra romántica, pero en realidad no es una obra romántica. ¿Y qué es lo romántico para empezar? Entonces, no sé si tú quieras empezar, Giovanna, a explicar un poquito de esto. Sí, claro. Bueno, primero que nada, creo que en la actualidad, cuando hablamos de romance, hablamos como de estos, de nuestras pasiones, de nuestros amoríos y estos sentimientos extremos, pero el romanticismo no nada más es eso, y creo que el Werther es un buen ejemplo para explicarlo, pero también de no explicarlo, porque al parecer, el Werther no es una obra como tal del romanticismo. Creo que se los difundimos en redes como romanticismo alemán, pero discúlpenos, será clickbait, pero una obra prerromántica perteneciente a un movimiento alemán que se llama el Sturm und Drang. El Sturm und Drang es este movimiento literario alemán de un conjunto de escritores alemanes que estaban buscando como su propia identidad literaria. Como ya dijo Roberto, en esta época los alemanes como que nada más buscaban copiar los modelos y los estilos del resto de Europa, pero no tenían uno como tal. Entonces, en el Sturm und Drang había varios autores que comenzaron a ser como autodidactas, como a buscar su propio estilo, algo que representara a Alemania de verdad. Y bueno, el Werther, después de su publicación, se volvió un boom para este movimiento porque finalmente empezaban a encontrar como su propia esencia y fue la primer novela nacional que trascendió sus fronteras y los representó a nivel internacional y fue como su manera de decir, esto es literatura alemana. La verdad es que se suele confundir muchísimo con el romanticismo porque las dos corrientes surgen al mismo tiempo. Se dice que el romanticismo nace por ahí de 1770, que el Storm and Rock también, pero exclusivamente en Alemania. Este movimiento es exclusivo de Alemania y el romanticismo se va a expandir en toda Europa y llega incluso a Latinoamérica, pero va más lento. Estos dos surgen y son muy similares, por eso es la confusión. Hay muchas cosas que hacen, bueno, características del Storm Rock. Una de ellas es que menos pedagógico, es menos científico. Esto se le da mucho peso a la imaginación y a los sentimientos y a la filosofía y a lo que uno cree, porque venimos de la ilustración donde todo es científico y no existe prácticamente la religión, no se escribe sobre eso, se habla de los libertinos, sobre la libertad sexual, pero todo enfocado en la ciencia. Aquí ya propiamente decimos, bueno, sí, pero la ciencia no es capaz de explicar todo en el mundo. Entonces surge la imaginación y se le da de verdad muchísimo peso
al ser, dejando de lado la ciencia. También, bueno, les digo de que esto me pareció muy interesante y es que en esta época estos autores dicen, bueno, si la Biblia fue escrita por Jesucristo, entonces nosotros podemos escribir como Dios y es como empiezan a plasmar sus sentimientos en papel y empiezan a contar sus historias y de verdad se abren. Creen que lo más importante, de hecho, es algo muy característico de estas obras, que el amor es, yo creo que muy necesario, o al menos se encuentra en la mayoría de las obras. No, pues, como ya comentó Giovanna, este es un movimiento nacionalista en aumento. La verdad es que cada vez inicia, antes de que Good publique la novela de Werther, ya había unos cuantas obras por ahí con esas características, pero fue Good el que explotó esto al máximo con esta obra. Y es que a partir de aquí que surgen muchísimos autores que hablan sobre representantes de este movimiento, que la verdad se los diría, pero mi pronunciación está terriblemente mal, pero uno de ellos es Schiller y el otro es Hegel, para que se den una idea de cuán importante fue esto en Alemania. Creo que para mí el romanticismo no es nada más como amor, o sea, sí, el amor es un elemento importante y el amor romántico creo que todos lo conocemos y lo hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas, pero también era como este sentimentalismo a flor de piel y extremismo y esta forma como de vivir las cosas en forma como mucho más sublime. De hecho, creo que es en esta época donde se empieza a hablar del arte de lo sublime. Pero entonces, el Werther creo que no solo es una historia de amor. De hecho, creo que incluso podemos poner en duda el hecho de que sea una historia. Bueno, entonces, el Werther es una obra romántica, prerromántica, si queremos ser un poco más exactos, porque creo que justo es el lío con las épocas y con los géneros literarios que no hay como una obra que digas, a partir de aquí es romanticismo y antes de esto era ilustración, sino que siempre hay obras de transición y precisamente el Werther es una de ellas, una obra de transición entre la ilustración y el romanticismo. Tenemos características de ambos movimientos, pero no me quiero detener mucho a hablar de qué trata cada uno, sino que creo que ya llegó la hora al fin, de hablarles de qué trata el Berti. Y llegado a este punto, creo que les tenemos que advertir que va a haber spoilers, spoilers grandes, de hecho lamentablemente tenemos que hablar del final de la obra, no podemos evitarlo, si no, no podemos continuar. Y estamos muy contentos porque les tenemos una gran noticia. ¿De qué se trata, Roberto? Bueno, ya implementamos un canal en Telegram, entonces a partir de este momento les vamos a dejar un link en todas nuestras publicaciones y en todas las redes sociales que hemos estado ocupando, con el cual se podrán unir y tendrán contenido exclusivo. Aparte de que va a ser, digámoslo así, exclusivo, te mandaremos constantemente las lecturas, estaremos hablando. Entonces, si quieren leer el Werther, um, ya está ahí el libro, ya lo pueden descargar, ya lo pueden ir leyendo para que cuando salga el episodio se sumerjan por completo en lo que estamos contando y les estaremos dando datos curiosos y demás a través de Telegram que pues no nos da tiempo de mencionar aquí porque de por sí el episodio queda larguísimo, pero la verdad es que sí, únanse y no van a tener que estar batallando para buscar los libros. Nosotros se los vamos a hacer llegar y esperemos que los disfruten muchísimo. Así es, entonces, si ya llegaron a este punto del episodio y no han leído el Werther, vayan a leerlo y aquí, como siempre, los esperamos. O quédense con nosotros, escuchen todo el capítulo y después entren a leer el Werther ya con todo el preámbulo que este episodio significará. Aunque sí, como les digo, les vamos a tener que arruinar el final.
Y bueno, por si el título no fuera muy claro, Las desventuras del joven Werther, el libro trata de las desventuras del joven Werther. Es decir, habla de un chico que decide que quiere pasar como esta vida idílica bohemia en un pueblito alemán. Entonces se va a vivir a un pueblo alemán para poder pintar, escribir y tener esta vida de artista alejada del trabajo y de la ciudad. Y en este pueblito conoce a una muchacha que ella describe como un ángel en la tierra que se llama Charlotte o Carlota, dependiendo de la traducción. En la edición que les dejamos en Telegram, me parece que los nombres están traducidos al español, ¿sí, no, Roberto? Sí, 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 están traducidos. Si quieren una edición en físico, yo leí la edición de Cátedra y, y bueno, es una buena edición porque tiene estudios preliminares y notas a pie de página y todo esto que ayudan mucho en algunas ocasiones, en otras no tanto. Y bueno, el punto es que en mi edición, la chica se llama Charlotte, en la edición que les dejamos en Telegram se llama Carlota, y así con una serie de nombrecitos que por ahí salen, que varían de una edición a otra. Y bueno, el meollo del asunto aquí es que Werther se enamora de Charlotte, pero Charlotte ya está comprometida con otro hombre. Esta obra de verdad que es rompecorazones, pero no se imaginan cuánto. Y podemos decir que es rompecorazones, pero es que realmente, o sea, no sé en qué momento a Good se le ocurrió escribir esto porque es una obra maestra. Mira, te voy a leer esta frase que a mí me fascina y dice, hay ocasiones en que no comprendo cómo puede amar a otro hombre, cómo se atreve a amar a otro hombre, cuando yo la amo con un amor tan perfecto, tan profundo, tan inmenso, cuando no conozco más que a ella, ni veo más que a ella, ni pienso más que en ella. Yo estaba gritando porque se me hace tan increíble. Como dice Giovanna, se enamora de esta muchacha llamada Carlota o Charlotte y todo es muy, muy fugaz y muy, no sé, es amor a primera vista. No creo que exista el amor a primera vista, pero en este caso al parecer sí. Y me hace mucha gracia porque desde el inicio de la novela se nos advierte del final que va a tener eh, el protagonista. La, Nuestro protagonista, como ya bien dijimos, llega a este pueblito, conoce a una señora y a su sobrina y entonces lo invitan a un baile donde va a estar Carlota y les dicen como, oye, vamos a pasar por nuestra sobrina, pero no pongas los ojos en ella porque está comprometida. O sea, y es muy extraño que esto pase porque alguien te advertiría sobre eso. El punto es que claramente, a pesar de que está sobre aviso Werther, esto parece no importarle y hacen un clic inmenso y no sé a ti qué te pareció, pero a mí me encantó desde el primer momento que tuvieron la conexión hablando de que los libros que estaban leyendo, que hicieron prácticamente crítica literaria en el camino al baile y me encantaron las notas al pie de página porque, bueno, no sé en tu edición, Giovanna, pero al menos en la mía que no era una edición crítica, simplemente se limitaban a ponerte como muy lo más elemental. Entonces era curioso que cuando pasaban todos estos episodios donde se hablaba de libros y de autores, se censuraban, o sea, nunca pasaban. Te decían, ay, entonces se pusieron a hablar de esos libros de tal, 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 y nunca te decían cuáles y te dejaban puntos suspensivos o de verdad encontraban mil maneras para no decirte qué era. En estas ocasiones había notas al pie de página donde te decían, el editor por consideración al lector prefiere no revelar los nombres de los que se hablaron porque probablemente tu autor favorito está en estas notas y no sé, esto me pareció muy gracioso porque justo como tú dices, esta obra viene de transición de la ilustración al romanticismo, entonces estamos a la mitad. Tenemos de las dos cosas. Si recordamos, en la ilustración toda obra literaria se quiere hacer por verdad, así no sea verosímil. Entonces tenemos los viajes de Gulliver, donde claramente no es real, pero se vende como si fuera una historia verdadera. Y en este caso
ocurre lo mismo, que pues ya descubrimos que de real sí tiene mucho. Me parece muy curioso que se nos venda como si realmente alguien encontrara estas cartas, porque como igual mencionamos al inicio, la novela está escrita de manera epistolar o su tipo de narración es epistolar, que es a través de cartas, y me pareció fenomenal que el juego que hace ni siquiera el narrador, ni siquiera sé cómo explicar esto. No sé tú qué opinas de todo este tipo de obra epistolar. Bueno, en primera instancia, creo que hablar del Werther como un libro de amor es un poco polémico, bueno, no un poco, es muy polémico, porque sí es cierto que nos habla de cómo Werther se enamora de Charlotte, pero lo que siempre podríamos poner en duda es si Charlotte en verdad estaba enamorada de él, aún si le correspondía, porque como tú dices, no podríamos negar que Charlotte y Bertha tienen como este clic ahí a primera vista cuando están platicando en el baile y todo esto, pero Charlotte estaba comprometida y estamos hablando de una época donde el Ujú. compromiso tenía un peso grandote, ¿no? No era como cualquier cosa. Entonces, como tú dices, el libro está escrito epistolarmente, son cartas, pero todas las cartas están escritas por Werther. Entonces, toda la historia la conocemos desde la perspectiva de Werther. ¿Hasta dónde sabemos que lo que él nos está diciendo no está mal interpretado? ¿Cómo sabemos que Charlotte en realidad lo quería o que no lo quería y que Werther nada más ahí nos está pasando una mala jugada para justificar en lo que acaba el libro? Sí lo sabemos, ¿no? En algún momento de la historia, después de, porque aparte de que está narrado epistolarmente, se te vende como primera parte, segunda parte. Y la parte que es brutal y se destapa todo el enredo de la historia es en las notas del editor, donde ya tenemos propiamente un narrador que es el editor y te cuenta como un poco más a detalle la historia. Pero antes de que entremos en eso, yo creo que es que yo creo que la primera parte sí es de amor. O sea, yo sé que es un amor muy enfermizo y podríamos tratarlo como tal, pero al menos la primera parte a mí me parece muy romántica. O sea, yo estaba leyendo y decía, ¿cómo alguien puede escribir sobre esto? O sea, de verdad debe de estar muy enamorado. Ya en la segunda parte ya no. Entonces, por eso podríamos como decir que no es completamente un libro de amor, pero al menos en la primera parte, sí. Y como te lo vende Werther, porque como dices, lo está narrando él. Entonces, no sé, me parece muy romántico, no Sí, sé. de hecho, creo que tienes razón. Creo que dividir el Werther justo en estas dos partes nos puede ayudar mucho, porque en la primera parte sí se siente como un poquito más correspondido el amor de Werther, y es precisamente porque Charlotte no se ha casado todavía, está como comprometida, pero no se ha casado. Y creo que un parteaguas bien grandote es cuando en la segunda parte nos aclara que Charlotte ya se casó, que es cuando Werther ya no está con ella. Pero bueno, no les quiero dar tantos detalles, ¿verdad? Sí. Para que lo vayan a leer, pero sí hay un cambio grande en el tratamiento del libro de la primera a la segunda parte y cómo da un giro. Y es que curiosamente, como Roberto ya les había mencionado al inicio, esta obra está basada en gran parte en vivencias reales de Gott, del autor, que en su vida real pues sí estaba enamorado de una chica que se llama Charlotte y de hecho, toda la primera parte está como basada en este enamoramiento que tuvo él en su vida real y la segunda parte se vuelve ficcional porque ya no le pasó a él, pero sí toma vivencias de otras personas que él conocía, específicamente para el final del libro, que bueno, ya no me puedo aguantar, ya perdónenme, pero al final del libro, Werther se suicida. Entonces, todo este libro se volvió bien polémico y esto nos lleva a otro punto que queremos tocar, que es que esta obra fue la sensación del momento.
No, no se había visto nada así. Yo no recuerdo haber, en todos estos periodos que hemos estudiado en la carrera, no hemos visto hasta, según yo, a este momento una novela donde el protagonista se suicide. Entonces, me parece fenomenal. Yo la verdad no me lo esperaba en ningún momento, porque a pesar de que sí vemos este cambio muy marcado de la primera a la segunda parte, no me lo esperé. Y más porque al inicio él es muy seguro de sí. En las primeras páginas, antes de que conozca a Carlota, él se muestra incluso muy mamón. No sé si te pasó a ti, pero decía como, ay, todo el pueblo es muy tonto y yo vine a pintar y se sentía superior a todo el mundo y hasta que se encontró alguien que lo retaba intelectualmente, que era Carlota, que hacía crítica y decía, este libro famosísimo de filosofía no me gusta por esto y esto y esto. Es cuando yo siento que va más por ahí el clic que tuvieron fue muy intelectual, pero justo como tú dices, este libro marca a una generación o a una época y Giovanni investigó muchísimo para esto y descubrimos un fenómeno increíble. A partir de que este libro se convierte en un éxito editorial, surge una moda por el suicidio, y no cualquier tipo de suicidio, sino el suicidio por amor. Sí, bueno, antes que nada, quiero decir algo que, oye, qué increíble esto que dices de que sentías que Werther era medio mamoncito cuando empieza el libro, porque en mi edición es todo lo contrario. En mi edición habla de que en el pueblo lo trataban muy bien y que se le estaba pasando muy bien en el pueblo y el que ahorita me digas esto de que decía que eran muy tontos y esto, mira que estoy impresionada. Entonces, bueno, estas son las cuestiones que tenemos bien grandotas acerca de traducción, pero que todavía nos falta mucho por saber para entender estas divagancias entre editores, pero bueno, esa es otra historia. Y sí, pero es súper curioso todo esto que estás diciendo porque sí cambian muchas cosas. Ya a- en las semanas que estuvimos analizando esta obra, nos dimos cuenta de que no tenía el mismo el mío, bueno, la traducción que yo leí era muy romántica, muy con mucha miel y no te, en tu edición te regalaba el mundo, pero en el mío te regalaba el universo y las estrellas y todo. Entonces, sí tiene mucho que ver la traducción que leamos. A mí, en lo personal, últimamente ya no me gusta leer tanto traducciones, pero en este caso no sé alemán, entonces es imposible que yo lea esto en su idioma natal. Pero ustedes díganos si les gustaría y les podríamos traer un episodio dedicado a la traducción, porque yo tengo mucho que decir al respecto. Continuando con el Werther, como les decíamos, fue una obra sensacionalista porque a los pocos meses de que se había publicado, se exigieron revisiones. De hecho, hay registro de que Goethe tuvo problemas con la Charlotte real y con el esposo real, porque los deja pues mal parados, ¿no? Era como todo esto que estaba mal en la sociedad. Lo decidió poner en el libro. Entonces, se dice que la Charlotte Real le reclamó al autor por haber escrito su historia y que se volviera tan famosa. Y también por lo mismo el autor se vio obligado a reeditar, pero al parecer existe una carta en la que le dice a Charlotte Booth, la Charlotte Real, le dice que después de haberlo reeditado tantas veces y de haberlo releído y releído, él está seguro de que era el único final justo para el personaje de su libro y que no puede borrar eso. Y esta parte del suicidio se vuelve muy polémica y alarmante en la época, porque no nada más se vendían porcelanas y pinturas y la gente se empezó a vestir como los personajes, porque sí, amigos, el fandom estaba desde ese entonces, A todo lo que da. sino que también hubo una ola de suicidios entre adolescentes, como ya dijo Roberto, por amor, en imitación a este personaje. Entonces, estamos hablando de que los adolescentes, porque eran mayormente adolescentes los que leían este tipo de obras,
no nada más estaban revolucionando su pensamiento en crítica a la ilustración, sino que estaban llevando sus emociones a tal grado que decidían suicidarse al sentirse identificados con los sentimientos del personaje de un libro. Y a partir de este entonces es que se le nombra a este fenómeno el efecto Werther, basado en la novela, que se refiere a cuando un grupo de personas, por influencia de algún suicidio, generalmente de alguna persona famosa, alguna celebridad, deciden también quitarse la vida. Y el alcance es tan grande que incluso pueden buscar en la página de gobierno, les vamos a dejar toda la bibliografía en las descripciones y bueno, dependiendo de dónde nos estén escuchando, este, en la página del gobierno de México hay un protocolo de la OMS acerca de cómo se deben de tratar los suicidios en el periodismo, que pues tiene que ser con muchísimo cuidado, precisamente para evitar el efecto Werther. Y, y no lo digo yo, incluso en el artículo lo llaman así, el efecto Werther, a este efecto de los suicidios. Y si lo llevamos a la actualidad, lo podemos comparar. En Estados Unidos, recientemente hubo una ola también grande de suicidios por la serie de Netflix que se volvió muy famosa, que fue 13 Reasons Why. También está basada en un libro. Entonces, se habla de que este es básicamente que te da detalles sobre las razones de un suicidio, que te puedes identificar y crees que el suicidio está bien. Entonces, se romantiza el suicidio, lo cual es muy irónico porque si leemos con atención y desde una visión crítica este libro, creo que no trataba de romantizar el suicidio, sino más bien de prevenirlo y de decir que estaba, para que tú como lector hagas una distancia y te digas, esto está mal, este chico está exagerando, está mal, tienes que detenerte. Porque, bueno, no sé tú, Roberto, pero a mí me dio la sensación de que el amigo al que estaban dirigidas las cartas era yo. Entonces, yo no me sentía como Werther, sino más bien como el amigo preocupado porque sabía que su amigo probablemente se iba a suicidar. Porque, bueno, como ya les mencionamos, todas las cartas están por Werther y están dirigidas a mí tuyo, el cual nunca vemos en escena, por decirlo, nunca aparece como tal en la historia, pero todas las cartas están dirigidas hacia él. Y pues tampoco nunca sabemos qué es lo que el amigo le respondía. Y no sé, a mí sí me daba como esta sensación de que yo era ese amigo y darme cuenta de que lo que estaba pasando estaba mal y que obviamente iba a terminar mal por donde lo viéramos. No sé tú, Roberto, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. Yo creo que ahorita que contaste todo esto de 13 Reasons Why y demás, yo creo que estas obras se caracterizan por eso, porque te da la sensación de que la historia te la están contando a ti. En 13 Reasons Why pasa lo mismo. Ahorita puedo pensar en las ventajas de ser invisible, donde igual se habla de un suicidio, que las cartas están dirigidas a un amigo, que el amigo al final resulta que eres tú. En este caso me pasó igual lo mismo y aparte era súper curioso porque teníamos noción de que el amigo respondía, pero no sabíamos qué. Sin embargo, teníamos la idea de que se preocupaba porque él le decía, no te preocupes, no voy a atentar contra esto. Y entonces teníamos una preocupación genuina por parte del amigo, que en mi edición se llama Guillermo, por Werther. Y como tú dices, sí te da todo el tiempo la sensación de que te lo está contando a ti y puedes notar la exageración, pero a tope. O sea, de verdad, es una exageración enorme, enorme, enorme cómo describe a Carlota, cómo describe cada momento que pasa con ella, una exageración de otro nivel, pero al mismo tiempo me pareció muy, muy interesante cómo funge el tiempo en la obra, porque eh, al ser narrada de manera epistolar, conocemos la fecha, al menos eso sí lo sabemos. Y en los momentos donde Werther está más enamorado de ella, no escribe, o sea,
nos perdemos mucho del romance porque él está tan ocupado admirándola que ni siquiera tiene tiempo de escribir. Eh, Ya avanzada la novela, cuando él está realmente mal, nos damos cuenta que escribe con regularidad y es como porque realmente quiere sacar sus sentimientos eh, y demás, ¿no? Pero comparto lo que tú dices sobre el amigo, que al parecer eres tú, porque nunca aparece, al final el editor ni siquiera lo menciona, o sea, es muy interesante cómo todo esto surge. Y también, ah, como ya dijimos, la primera parte sí está basada en una Carlota verdadera, pero el suicidio también, y se le atribuye a un hombre llamado Thomas Chatterton, que en 1770 pues decide quitarse la vida, cansado de su miserable vida que llevaba. Este hombre convivió con Good, entonces es por eso que dijo, ay, pues tomo esto de aquí, tomo esto de acá y así puedo crear mi obra. Es increíble cómo esto es ficción, pero realidad al mismo tiempo. Sí, exacto. Entonces, igual tenemos que tener en cuenta que era una época en la que estos temas eran como un tabú, como algo que no se habla, y el que en verdad hable del suicidio y lo hable de esta forma, pues es totalmente increíble, porque creo que, bueno, no me quiero meter mucho en el tema, porque no soy psicóloga y sé que el suicidio es un tema bien delicado y que si estás pasando por algo así, pues no sé yo cómo lo podría tratar, ¿no? Pero creo que en este libro sí se puede ver esta parte de que una persona que está pensando en el suicidio no se ve, no se ve como el estereotipo podría llegar a pensar. No lo sé cómo lo veas tú, Roberto, pero por ejemplo, Charlotte y su esposo eran amigos de Werther, pero nunca vieron como todas estas señales de alarma. Si acaso creo, hay un pasaje específico nada más en el que Werther defiende abiertamente ante Albert, el esposo de Charlotte, defiende el suicidio y por qué el suicidio es válido y por qué no debería de ser condenado como un pecado. Y, e incluso se pone como la pistola en la cabeza, ya como un indicio, un preámbulo, una alerta grandota de que va a cometer suicidio tarde o temprano, aunque todavía se tarda después de eso. Son Por- avisos sutiles. La verdad es que no los culparía si leen este libro y no los encuentran enseguida, pero ahí están las advertencias y creo que es como esta forma de decirnos un suicida no, no anda tristeando por la vida abiertamente y sin embargo lo puede estar pensando. sí, justo como dices, me parece, aparte de que sí es un preámbulo a lo que va a pasar, que no podemos culpar a los lectores ni al propio Albert de no darse cuenta de esto, porque pasa desapercibido. Incluso ese momento es como que no queda con el aura de las escenas y eso podría ser como la señal de alerta, pero constantemente Albert y Werther se la pasaban discutiendo un montón de temas, hablaban de filosofía y hablaban de todo, entonces al mismo tiempo no parece tan extraño. Yo creo que nadie se esperaba esto al final, solamente sabemos que Carlota sí lo espera y tampoco hace nada como para evitarlo, pero es muy extraño cómo pasamos de un enamoramiento extremo a una depresión absoluta, porque no solo dice que se sienta, no, porque sí se suicida por amor básicamente, ¿no? Pero hay otros elementos que lo llevan a eso. Todos eran conscientes de que él intentaba algo más menos Werther. Él pensaba que pasaba desapercibido, pero descubrimos que incluso su presencia en la casa era una molestia para la relación entre Alberto y Carlota y es un enredo muy extraño, pero les digo que todos estos elementos ocasionan que él se vaya y que aparte no tenga dinero y que no pueda pintar ya porque no le sale y son mil cosas que hacen que él decida quitarse la vida. No sé, al menos tú cómo lo Pues notaste, pero a pesar de por que ahí va. Werther termina quitándose la vida, a mí me cuesta un poco verlo como la víctima porque es que es muy curioso, pero
no hay nada en la obra que te indique que Werther debía de sentirse así. Es decir, Charlotte siempre lo trató bien a pesar de que no le podía corresponder. Y él estaba consciente de que no le podía corresponder. Una. Albert tampoco lo trató mal a pesar de que él estaba consciente de que le estaba tirando la onda a su esposa allí descaradamente enfrente de él. A pesar de todo eso, Albert siempre se Sí, portó muy bien e incluso fue como su amigo. Hasta le hicieron un regalo de cumpleaños muy bonito. Werther, en cierta medida, se dejó llevar por su imaginación y eso es algo que estábamos hablando con el profesor Juan Alcántara, que en esta obra, sí, bueno, God era como un fiel defensor de que estaba mal dejarse llevar por la imaginación sin responsabilidad y precisamente Werther es de estos irresponsables de la imaginación que se dejan llevar por su mente y no le ponen un límite. Entonces, creo que hay muchas cosas en esta obra que nos pueden llevar a señalar que gran parte de su desdicha solo estaba en su imaginación y en su falta de responsabilidad por sí mismo, porque él estaba consciente de que era un amor imposible y que lo mejor era irse, e incluso cuando se va creo que hay como un cierto periodo en el que estaba como mejor emocionalmente y que incluso le dice a su amigo que se siente mejor después de que se fue de ahí, pero cuando vuelve a ver sí. a Charlotte y vuelve a recaer, por así decirlo, porque también en este libro parece que el amor es una enfermedad y una enfermedad lamentable, no es como estoy enfermo de amor y suspiro, sino como estoy enfermo de amor y estoy agonizando. Ese tipo de enfermedad. Pero este amor es no correspondido, porque, bueno, hablando de la enfermedad, creo que habla del amor no correspondido, no del amor correspondido. Sí, entonces, al ser un amor no correspondido, pues Werther estaba todo el tiempo consciente de que no podía ser y que no podía esperar más. Entonces, creo que podríamos llevar todavía esto más lejos y pues sí podríamos cuestionar este amor romántico del que todavía tenemos pues rezagos hasta ahorita y que es justamente por lo que se ha estado peleando últimamente. Es un tema bien amplio porque es esta parte de que pues estamos viendo un hombre prácticamente que no supo aceptar un no y que el no poder aceptar ese no lo llevó al suicidio. Y no nada más lo vemos en esta obra, lo vemos, no sé, por ejemplo, en algunos pasajes del Quijote donde vemos a hombres suicidándose también por amor o que culpan a las mujeres por ser unas ingratas, por no corresponderles, como esta espera de que si eres un hombre amable y y que si eres romántico, la mujer te tiene que corresponder y si no te corresponde, entonces ella es una desalmada porque no pudo amarte. Entonces, era una locura, pero era lo que estaba pasando en ese tiempo y que desafortunadamente todavía muchos, inconsciente o conscientemente, siguen pensándolo así. Sí, y ahorita que tocas lo del Quijote, sí, sí es cierto, viene toda esta tradición desde el amor cortés, ¿no? Incluso yéndonos muchísimo más atrás que el Quijote, donde la dama era el top, ¿no? Y no se podía rechazar y no sé, aquí es que aquí me causa mucho conflicto porque él dice que no le corresponde, aunque nunca le dice abiertamente que le gusta, ¿no? Sin embargo, lo que a él lo pone mal es que si ella lo acariciaba por error lo tomaba de la mano, él ya se imaginaba que eso era una señal de quiero estar contigo toda la vida. Y pues claramente así no funciona el mundo. Entonces, me parece muy interesante este estereotipo del amor que viene como desde muy atrás, donde el rechazo femenino es considerado como, no sé, una grosería, incluso una maldad, porque si recuerdas en el Quijote también, ah, el rechazo de esta pastora hace que incluso el pueblo la quiera apedrear y todo, porque por su culpa se mató a alguien. Entonces, es como, o sea, ¿de qué están hablando? Es muy interesante todo este del tema que les digo que viene desde el amor cortés, pero, ay, no, sí, no es una obra, les decimos, propiamente de amor,
Sin embargo, la primera parte podríamos pensar que sí, la segunda no sé qué género o qué clasificación tendría, pero la segunda parte sí es medio tristona y creo que no hemos hablado de la parte más importante de todas, que a mí me parece, es las notas al editor. Pues sí, a ver, llega una parte en el libro en la que se interrumpen las cartas y entonces nos empieza a hablar el supuesto editor, porque también como ya dijo Roberto, este es un libro que juega un poquito con la historia como un tratamiento de la realidad, como si en vez de estar leyendo, no sé, una novela, estuviéramos leyendo como una nota periodística, como un documental, casi, casi. Entonces, llega una Sí, parte en la que el editor nos empieza a hablar y nos empieza a llenar como estos huecos en la historia y nos habla del testimonio de Charlotte y nos habla del testimonio de su esposo y nos empieza a contar como lo que pasó cuando él se suicidó y cómo lo encontraron y da como todos estos detalles y creo que justo son esos detalles los que llevan a lo que ya les había comentado del efecto Werther, que habla de que cuando alguien, especialmente una celebridad, se suicida, hay que evitar como dar todos estos detalles que claramente en el Werther están bien explícitos y que al parecer es lo que explica la ola de sí. suicidios alemanes en el momento y bueno, no nada más en Alemania, sino en Europa. A mí lo que más me gustó fue que aquí se destapa completamente, ¿no? Ya la fantasía de Werther, que en un inicio era muy romántica y luego ya era muy triste y que nunca entendemos por qué sucede este cambio, ¿no? Sí sabemos que un hecho que marcó este cambio es el matrimonio de Carlota con Alberto, pero en sí no entendemos mucho, ¿no? Aquí ya descubrimos que, pues en realidad la presencia de Werther en la casa sí era un problema monumental para el matrimonio. Alberto ya no lo soportaba, pero llegamos a esta parte donde descubrimos que pues los sentimientos de Werther no eran tan ocultos como él creía, no los ocultaba de esa manera, sino que eran bastante evidentes. No solamente se daban cuenta Carlota y Alberto de ellos, sino que toda la sociedad, bueno, toda la gente que vivía alrededor, ya criticaban a Alberto y afirmaban que Werther era más padre de los hermanos de Carlota que él mismo, y ya era un drama. Alberto ya no lo quería en la casa porque sabía que quería andar con su esposa. Carlota también sabía y entonces lo rechazaba, pero aquí pasa algo muy extraño que es que Carlota sí lo llegó a querer y hablo de amor, amor, o sea, no sé si tanto como Alberto, pero de que sí hubo algo, porque no sé tú qué piensas, Giovanna, pero en esa última parte donde se despide Werther de alguna manera, que le lee un poema, es que esas escenas están muy extrañas, o sea, pienso en ellas y mi mente se vuelve loca prácticamente. En el fondo yo desearía, al igual que Werther, que Charlotte le correspondiera, al menos emocionalmente hablando, aunque no le pudiera corresponder físicamente, ni políticamente, ni socialmente, ni todas las otras implicaciones que tenía. Pero no lo sé, ¿sabes? Es que siempre está como esta puesta en duda porque como ya dijimos mil veces, solo conocemos la versión de Werther y pues al parecer la de este editor que se dedica como a recopilar todo, el no tener la voz de Charlotte, pues sí nos imposibilita decir si estamos seguros o no de que ella sentía algo por Werther, porque no lo sé, o sea, de repente me da la impresión de que es esta chica muy amable y que Werther confundía su amabilidad con amor. Sí, Entonces, sí, sí. no lo sé, no lo sé, no sé si Charlotte estaba enamorada de él o simplemente estaba siendo muy amable y le estaban teniendo como mucha paciencia, a pesar de que, bueno, ya al final de la obra vamos a ver cómo ya se las están colmando a todos. Sí, justo como tú dices, es imposible saber, pero este es el primer momento que hay una cercanía que no pasa de la admiración de Werther, ¿no? Sí sabemos que le leyó este poema y que los dos lloraron, pero como tú dices, probablemente solamente Carlota estaba en un estado de confusión porque no solamente estaba renunciando al que era su mejor amigo para salvar su matrimonio, sino que
Bueno, según mi interpretación es que sí lo llegó a querer, a lo mejor no de manera amorosa, pero sí sentía algo más que una amistad por él. Y bueno, aquí ya surge el final inevitable. Bueno, entonces llegamos al punto inevitable en donde Werther se suicida. No les quiero dar los detalles de cómo pasa todo eso, pero pues sí, ese es el final del libro. Un final triste, un poco, no un poco, muy desgarrador, creo yo, impactante para algunos. Creo que el que lo hayan censurado y que lo hayan prohibido por años en Italia y en Dinamarca no es una coincidencia. Pues sí los invitamos a que lo lean, pero siempre con un distanciamiento crítico. No queremos otra ola del efecto Werther, claramente, a pesar de que se haya dado con 13 Reasons Why y otros fenómenos que Sí, han pasado a lo largo de la historia. Creo que lo rico de que estos fenómenos se puntualicen y se señalen es que ya no entramos como con una mentalidad ingenua, sino que ya estamos conscientes de a lo que vamos. Entonces, si ya nos escucharon y no lo han leído, entren con esa conciencia a leer la obra, siempre con un distanciamiento crítico. Y vaya, si están pasando por algo difícil, sea de amor o no, o lo que sea, pues también pidan ayuda, no se queden callados. El suicidio pues nunca es un juego, ¿verdad? Y pues creo que eso es todo por este episodio. No sé si tengas algo que agregar, Roberto. pues solo que como reiterar lo que tú dices de que si se sienten mal es prudente pedir ayuda y que no se sientan juzgados. Yo creo que si se acercan a esta obra sí deberían de hacerlo con la mirada crítica, porque a fin de cuentas es ficción, pero la ficción no quiere decir que no pueda pasar en la realidad, entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y bueno, a modo de cierre, solamente pues les reiteramos que tenemos un canal de Telegram en el cual estamos subiendo los libros que vamos a leer y les vamos a mandar curiosidades y es incluso más sencillo mandarles la bibliografía por ahí, porque luego se pierde como en la descripción de los episodios, pero esperemos que los disfruten muchísimo y también si tienen alguna propuesta de libro del que quieren que hablemos, nos lo pueden hacer saber por cualquier lado en el que nos encuentren, Instagram o Facebook o Telegram o de verdad por el libro que ustedes quieran, siempre vamos a tenerlo en consideración y esperemos, realmente esperamos ya volver a la normalidad en cuanto a publicar cada 2 semanas. Esa es la idea fue la idea en el inicio. Tuvimos algunos problemas estos meses de trabajo en la escuela, pero esperemos ya volver a la normalidad. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia y por estarnos escuchando aquí a pesar de que estuvimos desaparecidos tanto tiempo. Muchas gracias y esperemos que Muchas gracias. estén muy bien. Hasta la próxima.